única manera para generar empleos y enfrentar la posible recesión mundial o el contexto más complejo que tenemos después de la pandemia. El crecimiento económico sostenible vuelve a posicionarse como el reto más importante a medida que la economía salvadoreña, saliendo del extraordinario esfuerzo que hicimos el año pasado del rebote económico, empezamos a aterrizar a crecimientos estables muy parecidos a cómo era nuestra economía antes de la pandemia, del 2%, que si bien no son críticos, no son suficientes para satisfacer las necesidades de los salvadoreños. La economía salvadoreña se sigue sosteniendo sobre el desempeño de las exportaciones y las remesas, pero ambos factores son altamente vulnerables a lo que está pasando en el contexto mundial. Y mientras los empresarios salvadoreños seguimos haciendo mejoras a la productividad local, los esfuerzos de combatir la inflación seguirán siendo nuestro mayor desafío, porque la inflación seguirá siendo relativamente alta a lo largo del 2022 y 2023. Entonces es importante también que la población salvadoreña lo entienda. Finalmente, el llamado que hacemos es que este es el momento propicio, es una ventana de oportunidad para que unidos hagamos un esfuerzo conjunto de atracción de inversión. Por eso requiere algunas condicionantes y realmente atender los retos estructurales que hasta el momento no han sido atendidos en el país. Si la economía no crece alto y sostenido, vamos a continuar repitiendo los ciclos de pobreza que no nos han permitido desarrollarnos en el pasado. Repetir el pasado no debe ser una opción para los salvadoreños, ni para las familias, ni para las empresas, ni para los gobiernos. Entonces, vamos a presentar unos datos de qué es lo que está pasando con nuestra economía alrededor de estos 5 temas. De que la economía se sostiene por el buen desempeño de las remesas y las exportaciones, de que la economía está aterrizando a nuevas tasas de crecimiento muy parecidas a las que sucedían antes de la pandemia y que ese aterrizaje sucede en un ambiente más adverso. Y que la inflación va a continuar afectando a las familias y a las empresas este año y el otro año, y que el reto urgente que tiene el país es atraer inversión privada, y porque esa es la única manera de generar empleo y de enfrentar la situación de recesión mundial que se nos viene. ¿Cómo están pasemos a la primera parte con los datos? ¿Cómo están nuestras exportaciones? Damos 3 datos de exportaciones. Primero comparamos julio, el último dato disponible, con julio del año pasado, y nuestras exportaciones están creciendo 16%. ¿Y qué pasa si comparamos los primeros 7 meses de este año con los primeros 7 meses del año pasado? Pues que estamos creciendo 17%. ¿Y qué pasa si comparamos los últimos 12 meses desde julio hacia atrás con los 12 meses anteriores? Que nuestras exportaciones están creciendo 17%. Entonces estamos ante una situación en la que normalmente las exportaciones en su mejor periodo crecieron 15% entre 2005 y 2012, y ahora ya llevamos 2-3 años creciendo arriba del 17%. El año pasado, todos sabemos, tuvimos un cierre de 6.628 con una tasa de crecimiento de 32%. Estas son las tasas de crecimiento desde que cerraron la economía en una decisión de acción de política pública. Tuvimos unas tasas negativas de exportaciones, pero ya llevamos varios meses de tener tasas positivas. Ahora son más suaves, ya no estamos creciendo 32, crecemos 17. Jóvenes, 17 es muchísimo crecimiento para las exportaciones. La tasa promedio de las exportaciones de crecimiento es alrededor del 9%. Ahora estamos creciendo 17%. ¿Qué está pasando con la otra variable que sostiene la economía? Las remesas. Las remesas se han suavizado un poco. Su crecimiento ya no es espectacular, como hace un año que crecían al 32%, solo crecen al 7%. ¿Cuál es el crecimiento histórico de las remesas de los últimos 20 años? 7%. Pues estamos creciendo a la tasa promedio que hemos crecido los últimos 20 años en remesas.
Y aquí hay un dato, esas son las tasas de crecimiento, sí, crecemos menos que antes, pero seguimos creciendo al menos al promedio que siempre han crecido las remesas. La caída de las remesas está sucediendo en todos los países de la región que podemos catalogar como remeseros. México, Guatemala, Honduras y El Salvador somos países que recibimos muchísimas remesas vinculadas a la economía de Estados Unidos y todos están cayendo las remesas que están recibiendo. La segunda parte de la presentación tiene que ver con que ya pasó los efectos duros en la economía de la pandemia, todavía la pandemia está presente en el mundo, nadie la ha declarado que se ha terminado, pero en las economías del mundo el efecto pandemia se está diluyendo y la economía nuestra está regresando a las tasas de crecimiento que existían antes de la pandemia, a las tasas prepandemia. Esa es la proyección que tiene la CEPAL para el crecimiento de este año 2022. Estas fueron publicadas hace 3-4 semanas. El Salvador no solo se ubica con una tasa de crecimiento de 2,5, que es muy parecido a lo que crecimos los 20 años anteriores, sino que es la menor de la región centroamericana. Y el gobierno proyecta una tasa muy parecida, 2,6%. Banco Mundial hace 6 semanas publicó sus proyecciones de crecimiento a 2023 y El Salvador ya no crece 2,6 o 2,5, sino que crece menos de 2%. Y de nuevo somos el país que menos crece en la región. Esto es muy parecido a lo que teníamos antes. Fuimos a buscar una gráfica, esa es la gráfica de las tasas de crecimiento de los últimos 20 años. Ustedes pueden observar que después de la caída y el efecto rebote de la recesión, estamos regresando a las tasas de crecimiento que habían antes de la pandemia. Esto es lo que no podemos repetir. No podemos repetir crecer al 2%, porque si crecemos al 2%, mientras la población crece al 1%, vamos a tardar 70 años en duplicar la riqueza. Y 70 años es un tiempo demasiado largo para muchísimas familias salvadoreñas que necesitan hoy, en este tiempo, en esta generación, salir de la pobreza y tener un mejor futuro aquí en El Salvador. La tasa de crecimiento promedio entonces es 2%. Nosotros también damos seguimiento, este es un indicador trimestral, damos seguimiento a un indicador mensual que publica Banco Central, que es el IBAE, que tampoco tiene precio, solo es volumen, cuánto se transa, y este indicador se recuperó muchísimo después de la pandemia por efecto rebote y ha disminuido, pero ha disminuido de dos maneras. Hasta diciembre del año pasado disminuía con fuerza acercándose a cero, pero los primeros meses de este año, ese indicador ha mostrado tasas de crecimiento mejores, ¿verdad? El primer trimestre, ese promedio de esos 3 meses es 2,6 y este otro trimestre es 3,9. Eso nos permite proyectar que el segundo trimestre de este año la economía creció 3,9, lo cual es una muy buena noticia. Y eso, la meta que se ha puesto el gobierno, para alcanzar la meta que se ha puesto el gobierno, la economía debería crecer 2% el tercer y cuarto trimestre, lo cual nos parece razonable que se puede alcanzar. El que la economía crezca más o menos, y los economistas cuando hablamos de estos datos pareciera que estamos hablando algo bien profundo, ¿verdad? Pero, ¿para qué le sirve ese al ciudadano? Porque si la economía crece, se generan empleos. Hay más empresas y hay empleos. Los empleos que se han generado, hemos tomado también como referencia lo que está pasando lo que pasó alrededor de la pandemia, los empleos que se generan y los patronos los podemos medir de diferente manera. Una manera de medirlo es decir, mire, entre enero y diciembre de 2021, todo el 2021, se crearon 2,260 empresas, lo cual es bastante, ¿verdad? Muchísima creación de empresas.
pero en los primeros 6 meses que van del año se han creado solo 81 empresas. Nosotros no queremos, al hacer esta presentación, tener este enfoque. Nuestro enfoque es qué pasó desde el peor mes de la pandemia. El peor mes de la pandemia fue mayo de 2020, y desde mayo de 2020 el país ha recuperado 1.717 empresas que se perdieron y ha generado 732 nuevas empresas. Ese es el esfuerzo que han hecho los privados con las condiciones que hay en el país. Si hubieran mejores condiciones, sin duda habrían más empresas que se hubieran creado. ¿Y esto cómo se traduce para los salvadoreños? Bueno, se traduce en que hay más empleos. Este es otro enfoque también. El empleo lo podemos también realizar a partir de este enfoque. Durante todo el 2021 se generaron 62,000 empleos y en los primeros 6 meses de este año se han generado 15,000 empleos. O sea que vamos a la mitad de lo del año pasado, ¿verdad? Si seguimos esa proyección, cerraríamos el año con 30,000 nuevos empleos. La mitad de los empleos que se generaron en el 2021. Esto tiene trampa porque no toma en cuenta que mucha parte de los empleos generados en el 2021 fueron empleos recuperados de la pandemia. Por eso nuestro enfoque, de nuevo, toma en cuenta el peor mes de empleos, que fue junio de 2020, y a partir de ahí resulta que hemos recuperado 71,706 empleos y se han generado 36,287 nuevos empleos. 36,287 empleos en 26 meses. 36,287 empleos en 26 meses. Eso es más o menos 18,000 empleos por año, ¿verdad? Y nuestro país está demandando, sin duda, muchísimo más que 18,000 empleos por año.